Bueno, pues bienvenidos a esta masterclass sobre influencias de la psicología transpersonal en la psicoterapia asistida con psicodélicos, que ya he visto que tenéis cierta base de conocimientos por el pequeño brainstorming que hemos hecho. Bueno, lo organizamos desde el Instituto Transpersonal Integrativo, que justamente pues, estamos muy enfocados a todo lo que tiene que ver con la psicología transpersonal, pero dentro de lo que es la psicología transpersonal, también muy interesados en el área de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Entonces me había parecido interesante pues, hacer justo una masterclass hablando de los dos temas, ¿no? Pues es vuestro brainstorming, ¿no? Las palabras que habéis ido diciendo: espiritualidad, más allá del ego, conciencia, a través del ego, trascendencia, integración, conciencia, estados expandidos de conciencia. Está muy bien como un primer brainstorming, porque básicamente son los temas principales, ¿no? Que empieza a tratar la psicología transpersonal cuando nace como escuela, ¿no? Otra cosa interesante es que nació ya hace más de 60 años. Bueno, va a hacer 60 años, fue en 67, 68. Entonces, casi 60 años bueno, de ir desarrollando pues, este campo, que lo digo porque es interesante, que es contemporáneo, por ejemplo, con la Gestalt, con otros enfoques humanistas, y es relativamente desconocida todavía, ¿no? Para tener casi 60 años, ¿no? Pues comparado con otros enfoques de la misma época o incluso posteriores, que han tenido como mucha más relevancia o resonancia, pues, y también es interesante por todo lo que ha influido, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de cómo ha influido en la psicología psicoterapia con psicodélicos, pero realmente ha influido en toda la psicología y en toda la psicoterapia de una manera muy amplia, ¿no? Y entonces, justamente, bueno, no quería poner mucha teoría, pero os he puesto alguna definición. Y entonces, la más sencilla que he encontrado de psicología transpersonal sería esta, ¿no? Escuela de psicología que nace a finales de los 60 del siglo pasado, a raíz de un grupo del interés de un grupo de psicólogos y psicoterapeutas en expandir el marco de la psicología, concretamente la psicología humanista, más allá de su centro de atención sobre el yo individual, centrándose en el estudio de, como habéis dicho, la dimensión espiritual del ser humano, por un lado, la dimensión espiritual trascendente, y en los estados empleados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería Maslow, supongo que lo conocéis, uno de los pioneros, ¿no? Pues que empieza a plantear esta idea de que hay estados de conciencia más elevados, ¿no? De los que había estudiado la psicología hasta entonces, ¿no? Él empezó a hablar de experiencias cumbre, de autorrealización en los años 60, pero entonces, por abreviar, si tuviéramos que hacer la, digamos, definición más breve de sus orígenes, qué es lo que aporta la psicología transpersonal, en estas dos ideas, ¿no? Por un lado, que es la primera escuela de psicología que reconoce la existencia de una dimensión espiritual en el ser humano, ¿vale? Y por otro lado, que es la primera escuela de psicología que reconoce el valor de los estados ampliados de conciencia y estudia las diferentes técnicas para inducirlos, ¿vale? Entonces, claro, en aquella época esto fue súper rompedor, súper pionero. De hecho, todavía hoy en día es bastante innovador, pero pensar que realmente, si os paráis a pensar un poco y conocéis un poco la psicología, los que lleváis igual un poco más de trayectoria en este tema, hoy todas, o sea, dentro de cada escuela de psicoterapia y de psicología hay una rama que podría encajar con esta definición. Es decir, desde escuelas humanistas, bioenergética, Gestalt, escuelas incluso cognitivo-conductuales de tercera generación, que también reconocen, ¿no? Trabajan con mindfulness, reconocen la dimensión espiritual, trabajan con estados ampliados. Incluso hay escuelas de psicoanálisis también transpersonales, ¿no? Autores como Michael Wasburn, ¿no? Que serían los que hacen el puente entre, bueno, Jung incluso, ¿no? Entonces realmente es actualmente una definición que ya no es tan útil como en sus inicios, pero lo interesante que es que ellos fueron los primeros que se interesaron por este área, ¿no? Y entonces, y bueno, habéis apuntado muy bien también, por un lado es esta idea de estados expandidos, estados ampliados, de conectarse con algo que está más allá de uno mismo, pero también es conectarse a través del ego con algo que está dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Haciendo posible la conexión con dimensiones del ser que la psicología occidental tradicional pues no había considerado, ¿no? Pensar también que es interesante que antes de la psicología transpersonal, todo lo que tuviera que ver con estados ampliados de conciencia, espiritualidad, la psicología y la psiquiatría lo consideraba algo patológico, ¿vale? Entonces pasa de ser algo patológico a ser el foco de interés de esta escuela de psicología, que además lo considera algo muy valioso dentro de la psicología y la psicoterapia, ¿no?
Y entonces aquí habría un montón de técnicas que empiezan a investigar, ¿no? En aquella época, pues desde diferentes técnicas de meditación, lo que nos interesa hoy por la clase que vamos a hablar en esta masterclass, el tema de las sustancias psicodélicas, o sea, los agentes farmacológicos, el LSD, psilocibina y otros, técnicas de respiración, música, o sea, hay muchas técnicas para inducir estos estados ampliados de conciencia, ¿no? Entonces, este es uno de los focos de la psicología transpersonal desde sus inicios. Pero al mismo tiempo, esta es la idea también de ir hacia adentro, ¿no? No solo ir hacia afuera, a conectarnos con algo que está más allá del ego, hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Como que esta idea un poco reflejada las dos ideas, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante que sí que hubo algunos pioneros que se dedicaron a estudiar esto dentro de la psiquiatría y la psicología antes de los años 60 del siglo pasado, hace ya 100 años incluso, más, pero fueron muy pocos, ¿no? Pocos los pioneros. Y bueno, están entre ellos Richard Buck, que era un psiquiatra canadiense, William James, que de hecho es uno de los padres de la psicología occidental en Estados Unidos, Jung, que seguro que lo conocéis también. Bueno, aquí quería pararme solamente en William James, porque William James bueno, todos comparten el que empezaron a estudiar esta dimensión espiritual también. Algunos haciendo más énfasis en los estados ampliados, otros menos, ¿no? Por ejemplo, William James estudió más las técnicas de inducir estados ampliados, Jung se centró más en estudiar la espiritualidad, el inconsciente colectivo, etcétera. Pero lo interesante es que William James ya puso atención en el tema de las sustancias psicodélicas y entonces él tuvo experiencias, ¿no? Tuvo experiencias con peyote, con mescalina y tuvo experiencias con óxido nitroso. Y en este libro suyo que es tan famoso, Las variedades de la experiencia religiosa, que es del año 1902, o sea, hace ya más de 120 años, dijo esto, ¿no? Hablando de sus propias experiencias, pero un poco hablando de, pues, de esta corriente de psicología que todavía no tenía nombre y tardó 60 años en fundarse, ¿no? Entonces dijo lo siguiente: nuestra conciencia despierta normal, la conciencia que llamamos racional solo es un tipo particular de conciencia. Mientras que por encima de ella, bueno, lo dejo por encima, pero separada por una pantalla transparente, existen formas potenciales de conciencia completamente diferentes. Podemos pasar la vida sin sospechar de su existencia, pero si aplicamos el estímulo requerido con un simple toque, aparecen en toda su plenitud tipos de mentalidad determinados que probablemente en algún lugar tendrán su campo de aplicación y adaptación. Es decir, él ya es consciente de que estas experiencias se pueden producir, de que hay estos estados ampliados de conciencia, pero todavía no acaba de vislumbrar qué lugar pueden tener dentro de la psicología y la psicoterapia, ¿no? Pero igualmente dice, ninguna explicación del universo es definitiva si descuida estas otras formas de conciencia. Bueno, más allá de la psicología y la psicoterapia, él era filósofo, entonces también digamos que le da un valor epistemológico, ¿no? De poder conocer, ¿no? La realidad, ¿no? Y entonces, la segunda parte, que es igualmente interesante, dice, recordando mis propias experiencias, todas convergen en un tipo de penetración al que no puedo evitar atribuirle algún género de significado metafísico. Es un dominante, es invariablemente una reconciliación. Es como si los antagonismos del mundo que con sus contrariedades y conflictos crean nuestras dificultades y problemas se fundiesen en la unidad. Es decir, esta experiencia que él tuvo con óxido nitroso en particular le ayudó a, digamos, reconciliarse, a dejar de tener estas contradicciones internas con el mundo externo, que tener esta experiencia de unidad, ¿no? De unidad, de plenitud, ¿no? Entonces, es una de las áreas a las que él apuntó, pero como os digo, 1902 todavía pues, no se le ocurrió, digamos, una aplicación práctica concreta, falleció poco después y esto se quedó en un cajón durante más de 50 años, ¿no? Y entonces, aquí está lo interesante. Claro, el título de nuestra clase es Influencias de la psicología transpersonal en la psicoterapia asistida con psicodélicos, pero paradójicamente, bueno, pues como os decía, bueno, está este pionero que es William James, que ya estudió este tema. De repente, se sintetiza el LSD en los años 40 y se empieza a hacer psicoterapia con psicodélicos en aquella época. Y entonces, básicamente, se abren dos líneas voy a seguir. Entonces, se crearon dos líneas de investigación en psicoterapia con psicodélicos. Entonces, la primera se desarrolló en Europa, que es la psicoterapia psicolítica, que entonces empezaron a dar, porque los psicodélicos originalmente, tanto el LSD como la psilocibina, su primer uso fue en psicoterapia y en medicina, ¿vale? Por si esto no lo teníais en el radar. Y entonces en Europa se desarrolló este modelo, el psicolítico, en el que daban dosis medias bajas de psicodélicos
principalmente LSD, pero también psilocibina y otros, como la mescalina, en dosis medias bajas, desde un modelo psicoanalítico que en aquel momento era la corriente psicoterapéutica principal. Normalmente los que hacían psicoterapia eran psiquiatras que se habían formado en psicoanálisis, ¿no? Ya empezaba a haber varias corrientes paralelas al psicoanálisis. En Estados Unidos empezaba la psicología humanista, estamos hablando de los años 50, pero digamos que la primera manera de trabajar con psicodélicos fue en Europa con este modelo psicolítico que se da en dosis bajas desde un modelo psicoanalítico. Y paralelamente, desde finales de los 50, en Estados Unidos, primero en Canadá y luego en Estados Unidos, donde se estaba desarrollando la psicología humanista, se desarrolló otro modelo muy diferente, que no vamos a entrar en todos los detalles, pero bueno, empiezan a hacer pruebas de dar dosis más altas a pacientes, ¿no? Primero personas con adicciones al alcohol principalmente y luego otro tipo de perfiles y de forma prácticamente casual, que es lo que el tema de la clase de hoy, pues descubren que el dar dosis altas de psicodélicos también es muy terapéutico. O sea, de hecho, en la psicoterapia psicolítica, que es la dosis medias bajas, descubrieron que aceleraba mucho el proceso del psicoanálisis psicoterapéutico y que podían tratar a personas que hasta entonces no habían podido tratar, ¿no? Pues personas resistentes al tratamiento, que se diría ahora. Y entonces, paralelamente, en este modelo psicodélico, pues también descubren que pues, pacientes muy difíciles de tratar, como son los alcohólicos, por ejemplo, con dosis altas de psicodélicos, en este caso primero el LSD, pues pueden mejorar y de hecho dejaban de consumir alcohol y dejaban de tener adicción, ¿no? Entonces también luego se probó con otras poblaciones con buenos resultados, pero lo interesante es que sin realmente buscarlo, lo que vieron es que cuando se daban dosis altas de un psicodélico a pacientes alcohólicos con otras, digamos, condiciones y les preguntaban cómo les había ido porque se sentían mejor, lo que indicaban es que habían tenido experiencias que en aquel momento, de hecho, no había casi ni terminología para hablar de ello, de carácter, vamos a decir, ahora místico, religioso, espiritual o, como más lo les llamamos después también, experiencias cumbre, ¿no? Y esto ya es desde finales de los 50. Y entonces es muy interesante porque realmente, si os acordáis de la definición que os he dado y las palabras que habéis mencionado vosotros al principio de esta masterclass, pues justamente coinciden con los intereses y la definición de psicología transpersonal, es decir, interés por la dimensión espiritual del ser humano, es decir, dentro de la psicoterapia psicodélica, sin buscarlo, se encuentran que personas que toman dosis altas de psicodélicos en un contexto controlado mejoran y lo que explican es que han tenido experiencias místicas o espirituales, aunque ellos no estaban buscando eso realmente. Y entonces es una de las características de la psicología transpersonal. Y la otra característica principal de la psicología transpersonal, como hemos dicho, es el interés en los estados ampliados y las técnicas para inducirlo. Y entonces aquí realmente estamos hablando de lo mismo. Trabajaban con una sustancia, con una técnica que induce estados ampliados, ¿no? Con lo cual, aunque la masterclass la hemos llamado Influencias de la psicología transpersonal en la psicoterapia con psicodélicos, realmente en el fondo en parte es al revés también. O sea, en el fondo es bidireccional, ¿no? O sea, la psicoterapia psicodélica es una de las influencias principales en la aparición y desarrollo de la psicología transpersonal, porque la psicología transpersonal, como hemos comentado, es posterior, ¿no? La psicoterapia psicodélica, entendida como el dar dosis altas en un contexto controlado de psicodélicos con el objetivo de inducir una experiencia trascendente, mística, espiritual, experiencia cumbre, nace a finales de los 50, inicios de los 60 en Canadá, Estados Unidos, y la psicología transpersonal no nace hasta finales de los 60. Pero más allá de esta, podríamos decir, coincidencia, en realidad no es una coincidencia, porque resulta que de los cuatro cofundadores de la psicología transpersonal, bueno, eran Abraham Maslow y Anthony Suchis, que venían más de la psicología humanista, y los otros eran James Fadiman y Stan Grof, que justamente ellos venían de la psicoterapia estea con psicodélicos, es decir, venían de trabajar con psicodélicos en contextos controlados, ¿no? Grof, que lo conocéis la mayoría, primero trabajó en Europa desde un modelo más psicolítico y después fue a Estados Unidos y empezó a trabajar desde un modelo más psicodélico con dosis altas, donde ya se empezaban a encontrar estas experiencias, ¿no? Que de hecho ya lo encontró desde cuando trabaja en Europa. Y Fadiman directamente empezó a trabajar en Estados Unidos, en California, y también se encontró lo mismo, ¿no? Entonces a ellos les llevó, digamos, a tener interés por la dimensión espiritual y trascendente del ser humano y los estados ampliados de conciencia, el estar trabajando en psicoterapia con psicodélicos en los años 60, ¿no? Cuentas 60 es el caso de Grof,
años 60 en el caso de James Fadiman, ¿no? Entonces, realmente, pues la conexión es muy directa. Es decir, no es que sea solamente esta casualidad entre lo que se llamó psicoterapia psicodélica y las características de la psicoterapia psicodélica y la psicoterapia transpersonal, psicología transpersonal, sino que realmente es conexión de que dos de los cuatro cofundadores venían de ese campo, ¿no? Y ellos dos, en repetidas ocasiones, lo han mencionado como que de hecho, una vez James Fadiman él lo explicaba como que es un diagrama de Venn. No sé si sabéis, un diagrama de Venn que es como, ¿no? Tenemos la psicología transpersonal por un lado, psicoterapia psicodélica por otro, y hay un punto intermedio bastante amplio en este caso, donde se interseccionan, ¿no? Los intereses y las características de la psicología transpersonal por un lado y de la psicoterapia psicodélica por otro. Pero las diferencias serían que a la psicología transpersonal le interesan otras áreas como la meditación, otras maneras de inducir estados ampliados, bueno, otros temas que igual no son el interés de la psicoterapia con psicodélicos. Y en la psicoterapia con psicodélicos hay otros enfoques, otras maneras de trabajar que quizás no hagan tanto énfasis o no le den tanta importancia a la dimensión trascendente o espiritual de la experiencia psicodélica, ¿no? Y también, esto es como un apunte, pero es interesante porque ahora se habla mucho de psicoterapia psicodélica, aunque cada vez se está empezando a hablar más de psicoterapia asistida con psicodélicos, porque realmente psicoterapia psicodélica es una manera, históricamente es una manera concreta de trabajar con los psicodélicos. Es decir, la psicoterapia psicodélica es cuando se trabaja con psicodélicos en dosis altas con el objetivo de realmente inducir una experiencia de disolución del ego para llegar a poder tener una experiencia pues, espiritual, trascendente, experiencia cumbre, experiencia transpersonal. Vamos a poner estos conceptos ahora como intercambiables como el objetivo principal de la sesión, ¿no? Lo que pasa es que luego, por razones históricas, digamos que fue el concepto que se popularizó y ahora se le llama psicoterapia psicodélica a toda la psicoterapia con psicodélicos, ¿no? Pero originalmente, digamos que el nombre viene de esa manera concreta de trabajar, ¿no? Pues, si habláramos de psicoterapia basada con psicodélicos, es como más neutro, porque dentro de psicoterapia basada con psicodélicos estarían todos los enfoques diferentes con los que se puede trabajar dentro de la psicoterapia con psicodélicos. Entonces, realmente, primero, la influencia es inversa, ¿no? Bueno, que podríamos hablar de que ya William James era psicólogo transpersonal y ya dejó escrito pues esta frase que os he dicho y todo su libro. Realmente luego se desarrolla el trabajo con psicodélicos y después nace la psicología transpersonal a finales de los 60, ¿no? Lo que pasa después, que supongo que también lo sabréis todos, es que después de esta primera ola de interés por los psicodélicos, que de hecho en aquella época fue como el tema más, digamos, innovador, es como la inteligencia artificial ahora, quiero decir, o sea, fue el tema más innovador dentro de la psicología y la psiquiatría en aquella época durante algunos años. Es decir, se hablaba de los psicodélicos como si fueran realmente algo revolucionario y algo que iba a cambiar la psicoterapia y la psiquiatría, ¿no? Que de hecho es lo mismo que está diciendo actualmente, pero lo que pasó en aquella época, como también sabréis, es que por el consumo por el consumo recreacional masivo que hubo a finales de los 60, pues se empiezan a controlar, de hecho se prohíben, ¿no? Esto también podríamos discutirlo, no es una prohibición total, pero bueno, se regulan de una manera tan rígida que es muy difícil seguir haciendo el trabajo que se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? Entonces, este gráfico es un poco todo el trabajo en investigación terapéutica con psicodélicos que se hizo en los años 50 y 60 y aquí veis cómo luego de repente pues, hay un bajón muy grande en los 70 y prácticamente desaparece. Pero si este gráfico lo ampliáramos, de hecho no lo he puesto en esta presentación, pero lo tengo actualmente a partir del año 2005 sobre todo, bueno, desde el 99 ya se renovaron las investigaciones, a partir del 2005 esto empieza a ser exponencial y el gráfico este estaría casi al mismo nivel de interés de estudios, de investigación que en aquella época, ¿no? Pero entonces esto lo señalo en el sentido de que en esta época la psicoterapia asistida con psicodélicos influye en el desarrollo y de hecho en la creación de la psicología transpersonal, pero aquí, claro, en esta época que de repente la mayoría de los investigadores que estaban trabajando con psicodélicos dejan de hacerlo, bueno, en realidad es lo que no fue una prohibición total. Entonces, por lo menos la gente, por un lado, dejó de haber la financiación, las universidades, los centros de investigación y los propios investigadores empezaron a considerar que era una mala compañía el trabajar, o digamos, publicidad para ellos el trabajar con psicodélicos
y lo dejan de hacer voluntariamente y entonces los pocos, o la mayoría de los pocos que siguen un poco trabajando con psicodélicos o abogando por el uso de los psicodélicos terapéuticos son algunos justamente de los principales representantes de la psicología transpersonal y entre ellos Grof y James Fadiman, que son los cofundadores, ¿no? Con lo cual, resulta que después, pues, después de haber sido influida por las psicoterapias de psicodélicos para su creación y desarrollo, durante esta época, vamos a llamar oscura, o esta época de prohibición, que fueron 30 años, digamos que el único lugar, o prácticamente el único lugar donde se siguió hablando de este tema, donde se siguió publicando sobre el tema de psicoterapias de psicodélicos, incluso se seguía haciendo de forma underground, buscando las zonas grises, ¿no? Fue dentro de los principales representantes de la psicología transpersonal, ¿no? Y eso que prefiero que haya un poco de debate, así que simplemente voy a mencionar los principales representantes, luego podéis tirar vosotros del hilo y lo podemos comentar, pero bueno, el principal sería Grof, ¿no? Que supongo que muchos lo conocéis. Entonces, bueno, Grof, como os he dicho, pues durante prácticamente 20 años trabaja con psicodélicos, de hecho hasta el 73, o sea, pasados varios años desde que se empiezan a controlar las sustancias, él sigue trabajando con las sustancias. Entre medio, como os he dicho, en el 68 es cofundador de la psicología transpersonal, así que aquí veis también claramente la conexión. Pero después empecé a publicar libros, de hecho, al no seguir trabajando, digamos, como practicando la psicoterapia psicodélica, pues tiene tiempo para encerrarse y ordenar todos sus datos y publicar libros, ¿no? Entonces, veis, en el 73 deja de trabajar con psicodélicos, en el 75 ya publica su primer libro, que es su cartografía ampliada de la psique, que supongo que la conoceréis todos, ¿no? Donde ya empieza a hablar de la dimensión, nivel biográfico, perinatal y transpersonal, y sobre todo lo desarrolla mucho el nivel transpersonal, ¿no? Como dando validez a todas las experiencias transpersonales que las personas tienen cuando toman psicodélicos, en este caso, porque los datos que tenía en aquella época eran de trabajar con psicodélicos, y luego en el 80 publica Psicoterapia con LSD, está traducido al castellano, de hecho, este libro, y es muy interesante porque el prólogo dice, ¿no? Dice, bueno, este libro lo estoy publicando en un momento en el que nadie va a poder hacer esto, pero confío en que dentro de unos años o décadas se pueda convertir en un manual para trabajar con psicodélicos y de hecho es de los pocos libros de psicoterapia asistida con psicodélicos tipo manual que existen todavía actualmente. O sea, dentro de los años seguramente habrá muchos, pero como es algo relativamente reciente este renacimiento psicodélico, yo diría que no hay ningún libro de la extensión y la profundidad a nivel de cómo hacer psicoterapia asistida con psicodélicos que este libro de Grof, ¿no? Bueno, luego se dedica más, ¿no? a desarrollar la respiración, holotrópica, se dedica a enseñar, se dedica a la psicología transpersonal, pero al final, digamos que dentro de lo que es su formación de psicoterapia transpersonal, digamos que él va perfeccionando el cómo acompañar experiencias en estados ampliados. Es decir, toda esa experiencia que tenía de prácticamente 20 años trabajar con psicodélicos, el resto de su carrera sigue perfeccionando su modelo de cómo acompañar experiencias en estados amplios de conciencia con respiración y otras técnicas, ¿no? Y entonces, publico un montón de libros al respecto. Aquí solo he puesto el último porque imagino que, ¿no? Después de toda su carrera, ¿no? 80 y pico años que tenía cuando lo publicó, decidí llamar así a su último libro, ¿no? El Camino del Psiconauta, ¿no? Él mismo se le conoce como un psiconauta y como alguien que lo que más le ha influido en su carrera es el trabajo con psicodélicos, ¿no? Entonces, todo ese trabajo posterior, desde los años 80 hasta el 2020 y pico, 40 años, pues digamos que sirven para perfeccionar su modelo de cómo acompañar experiencias en estados ampliados y de cómo hacer psicoterapia desde un enfoque transpersonal y sirve tanto para acompañar experiencias con psicodélicos, con respiración o con otras técnicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos entrar en detalles de cuáles son esas aportaciones concretas de Grof, pero bueno, digamos que por dar unas pinceladas, ¿no? Claro, luego estaría Jens Fadiman, que es otro cofundador de la psicología transpersonal, y igual que Grof, primero estaba dedicado a trabajar con psicodélicos, de hecho su tesis doctoral fue sobre psicoterapia asistida con LSD en los años 60, entonces lo trabajó en Stanford, en una fundación que hacían psicoterapia con psicodélicos también en California, y entonces, aparte, fue pionero en colaborar en un estudio sobre resolución de problemas y creatividad. O sea, más allá de hacer psicoterapia, empezó a hacer estudios con personas sanas para el tema de resolución de problemas y creatividad. Esto fue en los 60.
y de nuevo, como os decía, pues en el 68 se convierte en cofundador de la psicología transpersonal, la corriente, también después de la primera revista de psicología transpersonal que todavía se publica en el 69 y del primer instituto de psicología transpersonal que se abrió en Palo Alto, California, ¿no? Pues es interesante que él cuenta que les llegó una carta en el 65-66 cuando hacían el estudio de resolución de problemas y creatividad, diciéndoles que no podían seguir haciendo el estudio, se habían quitado el permiso y estaban en medio de una sesión. Entonces, bueno, terminaron esa sesión, se guardaron la carta en un cajón, terminaron la sesión y hicieron como que la habían leído el día siguiente y tuvieron que parar, ¿no? Entonces, bueno, lo comento un poco porque también a él le pasó igual que a Groff, que entonces, como no pudo seguir trabajando con psicodélicos oficialmente, pues se dedicó a desarrollar su trabajo dentro de la psicología transpersonal, más en la línea de pues, la espiritualidad, otras técnicas, ¿no? Pues meditación, etcétera. Pero en cuanto vio, igual que Groff, de hecho incluso más, porque Groff estaba más implicado en sus proyectos, pues, pero James Fadiman, en cuanto vio que se volvió a abrir la puerta al estudio de los psicodélicos a finales de los 90, principios de los 2000, empieza a estudiar a través de los psicodélicos y la vía que encuentra legal y que a él le interesaba, porque nadie lo había estudiado hasta entonces, es el tema de las microdosis, ¿no? Entonces, ahora que se habla tanto de microdosis y demás, digamos que el pionero en estudiar, investigar el tema de las microdosis fue James Fadiman, que ya desde los 2000, no sé exactamente el año, pero probablemente para el 2005, 2007, o sea, hace 20 años, ella está investigando el tema de los psicodélicos en formato microdosis, ¿no? De hecho, es muy interesante porque como él vive allí en California, de hecho, os digo que este instituto está en Palo Alto, muy cerca está Silicon Valley, pues digamos que él tenía conexiones con gente de Silicon Valley y se puso de moda el tema de las microdosis en Silicon Valley, pues entre el 2010, el 2012, y entonces pues, en todos los medios de comunicación, pues, el uso de microdosis, y bueno, la verdad es que es algo que se ha expandido muchísimo, y en el 2011 también ya publica un libro donde él recoge pues, todo su conocimiento pues, acumulado durante las décadas sobre el tema de cómo acompañar experiencias con psicodélicos, tanto a nivel terapéutico como más espiritual, ¿no? O sea, se llama La Guía Explorador Psicodélico, está traducido en castellano, Viajes terapéuticos y sagrados con psicodélicos, ¿no? Y de hecho ella habla también no solo de los viajes de psicoterapia, o sea, terapéuticos, es decir, psicoterapia con psicodélicos, espirituales, es decir, con personas sanas para el desarrollo personal, desarrollo espiritual, sino que también habla de este estudio de resolución de problemas y creatividad y también habla del tema de las microdosis, con lo cual es como que abre el abanico de todas las, bueno, no todas, pero de muchas formas diferentes en las que se pueden usar los psicodélicos más allá de la psicoterapia, ¿no? Es el libro traducido al castellano. Y luego está Bill Richards, por mencionar a otro, muy brevemente, y así que vamos a ir terminando para que haya luego tiempo para preguntas y dudas. Will Richards es otro ejemplo muy paradigmático, digamos, porque él es contemporáneo de Groff. De hecho, trabajó con Groff vamos, en el ámbito de la psicoterapia psicodélica, en el sentido de que trabajaban con dosis altas, ¿no? Y su primera experiencia fue en el 63, o sea, lleva más de 62 años trabajando en este campo porque todavía está en activo. De hecho, lo hemos invitado un par de veces a Barcelona a hacer seminarios. La última vez fue el año pasado. Y bueno, entonces tuvo su primera experiencia en el 63. Estuvo trabajando en psicoterapia psicodélica desde el 67 al 77 en Estados Unidos, pues, con diferentes condiciones, incluidas también personas terminales. Y pues igual que James Fadiman y Groff, pues se queda en el paro, digamos, y él ya se autodefinía como psicólogo transpersonal en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, desarrolla su carrera como psicoterapeuta en Baltimore y él fue, de hecho, la primera persona que dio una dosis de psilocibina en un estudio, digamos, controlado, legal, en la Universidad de Johns Hopkins en el año 99, es decir, hace 25 años. Lo cual, bueno, fue tal su interés por este tema, ¿no? Que desarrolló en esa primera etapa de su carrera, pues que en cuanto vio la oportunidad de poder retomarla, pues lo hizo en el 99. Entonces él ha sido el, digamos, pues con Ronald Griffiths, que ya falleció, pues eran los dos investigadores principales de todos los estudios con psilocibina que se han hecho en la Johns Hopkins, pues, con personas sanas. De hecho, pensar que el primer estudio que se hizo en la Johns Hopkins fue con personas sanas justamente para eh, ver si podían inducir experiencias místicas, que era la replicación de un estudio que se había hecho ya, el experimento Viernes Santo, en los 60 en Estados Unidos, ¿no? Entonces,
replicaron ese estudio, o sea, entonces habéis también aquí otra vez la conexión, ¿no? Pues de ver si la psilocibina puede inducir experiencias místicas en personas sanas con dosis altas de psicodélicos, en este caso psilocibina, ¿no? Entonces encontraron que sí y a partir de ahí empezaron a hacer estudios con enfermos terminales, con depresión, con adicciones como la nicotina, en combinación con bueno, más menos integración, con diferentes herramientas de integración, en combinación con meditación, con otras técnicas. Entonces, bueno, realmente él fue, pues aparte de un pionero, pues uno de los principales, digamos, responsables de que se haya retomado el interés por este tema en las últimas 2 décadas, ¿no? Y de hecho, después se ha dedicado a formar a los psicoterapeutas que se dedican a la psicoterapia con psicodélicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, de los primeros centros de investigación que se fueron abriendo, o sea, no solo John Hopkins, también la Universidad de Nueva York, el Imperial College, como os digo, le invitamos aquí también, bueno, se le ha invitado varias veces a Europa. Entonces, digamos que él también llevó su perspectiva transpersonal de darle importancia a esta dimensión espiritual, a el que puedan inducirse experiencias místicas como parte de la experiencia psicodélica a su trabajo. Y entonces, de hecho, el libro que publicó, un poco recogiendo pues, los resultados de todo su trabajo, ¿no? Pues, en aquel momento eran más de 30 años, según más de 40 años de experiencia trabajando con psicodélicos, son más de 15 en esa primera etapa, más los más de 25 de esta segunda, pues le llamó Sacred Knowledge, ¿no? De hecho, es Sacred Knowledge and the Religious Experience, ¿no? El título original en inglés, que ya está traducido por traídos al castellano, que sería, el título en castellano sería Conocimiento Sagrado y la experiencia religiosa o experiencia mística, ¿no? Entonces él mismo dice en el libro, en el prólogo dice, de todo lo que he podido estudiar, investigar, de todo lo que he acompañado y de lo que he vivido en mis experiencias con psicodélicos durante estos 40 años, porque hay que quitar los 20 que estuvo sin poder trabajar con ellos, pero desde 60 es su primera experiencia, pues sigue diciendo y reconoce que lo que más valora o lo que más importante es para él la característica más importante de la experiencia psicológica sería esta parte de la sacralidad, ¿no? De lo espiritual, de lo trascendente, de la experiencia religiosa o experiencia mística, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis en castellano, pero yo os digo que también lo tenéis perdón, lo tenéis en inglés aquí, pero lo tenéis también en castellano. El subtítulo es concretamente Psicodélicos y la experiencia religiosa. Bueno, al final sería, bueno, de hecho le llamo así porque es el título del libro que os mencionaba al principio de la masterclass de William James, ¿no? Las vidas de experiencia religiosa, pues un poco en reconocimiento y homenaje a William James, pues le quiso llamar así a su libro. Y entonces yo lo voy a dejar aquí. Luego mencionaba también un poco a Claudio Naranjo, que si queréis lo podemos comentar al final si tenéis preguntas o dudas. Prefiero que paramos ese espacio. Simplemente comentar, me gustaba Claudio, que también ha hecho, bueno, tengo este libro publicado sobre psicoterapia con psicodélicos ya hace unos años, que está publicado en la librería de marzo, y comentaros también, y de hecho después hablaré un poco de esta formación. Hacemos un posgrado en psicoterapia transpersonal integrativa que arrancamos hace un mes y medio. Todavía están las inscripciones abiertas. También hacemos un posgrado en psicoterapia con psicodélicos. Este año arrancamos en noviembre y siguen también las inscripciones abiertas por si os interesa. Y en enero haré este seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica los días 10 y 11 de enero, que es un poco introductorio más al campo de la psicoterapia psicodélica. Y bueno, pues esto es lo que quería un poco compartir hoy con vosotros, pero eso que prefiero que haya un poco de tiempo para preguntas, comentarios, dudas.